tardes. Hoy tenemos con nosotros a don David Randall, director titular del Centro Inglés, también presidente territorial de ACADE. Y bueno, pues nos conocemos desde hace años que tuvimos la suerte de comenzar a colaborar desde nuestra división de consultoría de IM con vosotros. Actualmente también lleváis varios años nuestro sistema de aprendizaje Progrentis. Y don David, te agradezco muchísimo que nos dediques un poquito de tu agenda apretada y complicada en estos tiempos, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Pedro. Ya sabes que la relación que tenemos, como dice, ha sido de muchos años, es muy cercana y la verdad es que encantado de poder estar siempre hablando de lo que a nosotros nos gusta, de nuestros coles, de las cosas que hacemos con la educación, así que encantado de poder participar en este foro. Oye, pues mira, como esta pequeña entrevista, pues luego la vamos a publicar en las redes, y estaría bien, si te parece, como te visualizará a personas que a lo mejor no conocen el colegio, que cuentes un poco sobre tu colegio y sobre el proyecto que inició tu madre, que tú ahora estás continuando con su legado, y que nos cuentes un poquito cuáles son esos pilares, esas piedras angulares de vuestro proyecto. Sí, bueno, como bien dices, el cole, cumplimos 50 años, tuvimos la celebración de nuestro 50 aniversario hace un año. El cole lo funda mi madre en 1969 y la verdad es que es un proyecto educativo muy familiar porque siempre ha sido algo como que una extensión de la propia familia Randall, que fue quien lo inició en el 69, ¿no? Y ha sido un proyecto que es una pasión, una vocación por creer en la educación y, por tanto, ir creciendo poco a poco, porque al final el Centro Inglés empezó como un pequeño jardín de infancia, kindergarten que lo llamábamos entonces, con 10, 20 alumnos, y poquito a poquito pues llega a ser lo que soy, que entendemos que es un colegio pues ya con nuestro early years, primaria, secundaria, bachillerato, 800 alumnos, 2 líneas, con un proyecto educativo pues ya sistematizado, evaluaciones FQM más 500, sistema de calidad, pero siguiendo siempre con esa esencia de ser un cole familiar. Y de ser un cole familiar, sobre todo, ya no solamente como estructura de equipo, sino porque entendemos que también presta esa base para que el alumno lo sienta como su segunda casa, que el alumno se sienta precisamente aquí feliz, porque ha sido uno de los pilares que nosotros hemos tenido. Un alumno feliz, un alumno contento, es un alumno que está muchísimo más motivado y recibe muchísimo más pues, esa educación, esa formación que le prestamos. Hoy día ya está muy avalado con la inteligencia emocional, con la neurociencia, pero nosotros pues desde el 69 ha sido unos pilares que llevábamos, ¿no? También siempre la internacionalidad, porque nosotros somos una familia de Gales, del Reino Unido, y siempre ha sido un proyecto internacional desarrollando la mentalidad de ciudadano global, ¿no? Alumnos que estén preparados realmente para este mundo como lo entendemos, pero no solamente desde un punto de vista de saber defendernos nosotros, sino también de entender que tenemos que cuidar de él, que lo que hacemos siempre tiene un impacto en todo el globo, ¿no? Y entonces, pues esa mentalidad de ciudadano global también es uno de los pilares de nuestro colegio. Y, por supuesto, el tema de valores, el tema de desarrollo personal, lo entendemos como parte esencial a partir de la cual ya desarrollamos esa excelencia académica, ¿no? Pero siempre partiendo de la persona, partiendo del alumno, partiendo de desarrollarle en unos valores que nosotros tenemos identificados como institución, y después ya navegamos hacia esa pues, excelencia académica, que sí, que tenemos resultados académicos excelentes, pero que priorizamos siempre como dos patas totalmente separadas. Y un proyecto, David, como el vuestro, consolidado, muy familiar, como dices, pero muy estructurado, ¿cómo afrontasteis, aunque ya parece que esto suena muy lejos, ¿no? Pero ¿cómo afrontasteis la pandemia, el confinamiento? ¿Cómo hicisteis para intentar que en esa situación pues el proyecto educativo siguiera funcionando pues lo bien que lo ha hecho hasta siempre, ¿no? ¿Cuáles fueron esas decisiones que tomasteis y esos rápidos movimientos que tuvisteis que hacer para que los alumnos, hombre, no es que no notasen lo que estaba pasando porque eso es imposible, pero para que más o menos el proyecto siguiese funcionando? Te podría decir que lo afrontamos con mucha calma, con mucha planificación, pero lógicamente, pues, yo creo que, hombre, desde luego tuvimos suerte, ¿no? Al estar en Ajá. Cádiz, no en Madrid,
sí que es cierto que tuvimos un preaviso importante. Y aunque teníamos preaviso de Italia y de otros sitios, pero quizás hasta que no te van llegando cerca, pues no reaccionas, ¿no? Entonces sí, nosotros tuvimos un poco más de tiempo y de margen para reaccionar. Para nosotros, cuando la orden ya finalmente llega un viernes y es el lunes, cuando los alumnos se quedan en casa, ya teníamos una planificación hecha. Teníamos mucho ganado y sobre todo lo que dices, o sea, al final nosotros lo que teníamos en la cabeza es, nosotros no podemos abandonar a nuestros alumnos, nosotros no podemos abandonar a nuestras familias. Y entonces, ¿cómo podemos seguir con nuestro proyecto educativo? ¿Cuál es la forma de poder continuarla? Tuvimos muchos debates, si reducir jornada, mantener jornada, y al final lo que decidimos es que, sobre todo, por no tener una experiencia consolidada, era replicar todo exactamente igual que lo estamos haciendo, pero online. Ya llevábamos tiempo navegando con las tecnologías, teníamos el iPad implantado one-to-one, teníamos dispositivos con los alumnos mayores, hemos empezado a explorar ya la herramienta Teams y ya estábamos trabajando con ella. Entonces, montamos toda una estructura de clases online, seguimos todas las clases desde el principio y, claro, sobre todo esto, lo más retador fue sobre todo el profesorado, todo el equipo humano, tener que adaptarse a esa primera transformación que decimos ahora, porque en aquel momento decíamos nuestra gran transformación, ahora ya decimos nuestra primera transformación porque estamos en la segunda transformación ahora, ¿no? Pensábamos que iba a ser la única y ahora pues hablamos de otra manera, ¿no? Incluso lo vemos como, uy, fíjate lo que hicimos, ¿no? Cuando en aquel momento, entonces el equipo, el esfuerzo que tuvo que hacer por conciliar en casa, porque estaban desde casa, claro, no es lo mismo gestionar todo un colegio estando todos aquí, pudiendo compartir experiencias, pudiendo, aunque todo eso lo hacíamos online, pero no es lo mismo la presencialidad, ¿no? Y el reto fue quizás, pues, cómo se puede sostener toda esa estructura, ¿no? Y al final lo que hicimos fue seguir nuestro mismo plan de reuniones, pero online, el equipo técnico de coordinación pedagógica, el equipo de acción tutorial, las reuniones que se tienen con los tutores, las reuniones con los profesores, lo hicimos todo síncrono. Y entonces, aparte del grandísimo esfuerzo que tuvo que hacer todo el equipo, pero desde el primer día, el lunes, estábamos ya online. A partir de ahí, pues lo mismo, los alumnos, cómo conseguíamos que realmente entendiesen que tenían que seguir con cole. Algunos el viernes cuando se marchaban se iban con caras de felicidad, pues pensando quizás que se iban a unas vacaciones anticipadas de Semana Santa o cosas por el estilo, y no hacíamos nada más que repetirles, no os vais de vacaciones, ¿no? El reglamento va a seguir, no tenéis que poneros el uniforme, no hace falta para las síncronas, o sea, tomamos, todo eso fueron decisiones que se hicieron. Hicimos un protocolo, una guía para las familias, una guía para el personal y una guía para el equipo directivo, que el domingo por la noche, antes de empezar las clases online el lunes, ya salió público, incluyendo las normas de comportamiento nuevas para los alumnos, para poner ese marco que sabemos que es tan necesario, ¿no? Cómo me muevo por parte de esto del alumnado, por parte de la familia, ¿no? Entonces, creo que al final trabajamos todo el equipo muy bien, como puedes imaginarte, con unas intensidades pues que casi que sin límites. Sabemos, yo creo que todos perdimos la noción de espacio-tiempo durante un tiempo o durante mucho tiempo, y eso quizás al final es el gran éxito, es el equipo humano, ¿no? Y el equipo respondió, el equipo se puso manos a la obra y al final, pues, estructura, creer en lo que hacíamos, tenemos muy claro definido nuestra misión, tenemos muy claro definido nuestro propósito, nuestros principios, nuestros valores y concentrarnos en eso. Por supuesto, colaboración familia-centro, también mucha, y la verdad es que al final pues acabamos todos bastante orgullosos, recibimos bastantes felicitaciones por parte de todas las familias, pero se tuvo que hacer muchísimo trabajo. Oye, y de todas esas decisiones que tomasteis, David, y esa transformación, esa primera transformación que tuvisteis que hacer, ¿qué aspectos, aunque ahora ya hayamos vuelto a las aulas, aunque estemos con mucho cuidado, no habéis mantenido, ¿no? Que habéis dicho, oye, estos fueron decisiones forzadas, pero que al final han venido bien y esto no lo queremos perder? Hemos aprendido que en el colegio hay veces que encontrar espacios para reunir a diferentes grupos, aunque estemos todos en el colegio, es difícil. Sobre todo, a lo mejor, alumnos. Tenemos un sistema de casas, tenemos un sistema de school council,
tenemos a veces competiciones que es de todo el colegio y hay veces que hacer llegar ese mensaje a todos, incluso estando aquí, era difícil. Sí. Y ahora con la plataforma que tenemos seguimos utilizándolo para llegar. Hemos hecho bastantes sesiones en live streams ahora durante este curso para llegar a los alumnos. De todos modos, también es cierto que nosotros el ritmo que estamos llevando ahora es muy particular. Por tanto, mucho se ha quedado. Porque en esta segunda transformación, Sí. nosotros en el centro inglés tenemos 2 metros de separación. Todos los alumnos en todas las aulas, 2 metros de separación entre los pupitres. En todos los despachos hay 2 metros de separación, o sea que nos hemos tomado muy en serio el evitar el contagio dentro del centro. No hemos hecho grupos burbuja, excepto en Early Years, en la parte de infantil, y por tanto el profesor está dando clases en 2 aulas. Lo que llamamos la clase P, que es la presencial, y la clase POL, que es la presencial online. Entonces, sigue utilizando Teams, tiene cámara dentro del aula y en la presencial online el alumno está con su dispositivo, pero tiene también la imagen grande y proyectada en la pantalla y el profesor está dando en 2 aulas. Por tanto, la metodología y sistemática sigue siendo muy similar, pero aprovechando que un grupo hay en presencial, ¿no? Donde además a veces se le incorpora 1 o 2 alumnos que están en cuarentena. Entonces, el profesor está enseñando su clase presencial, la presencial online y 2 alumnos que tienen cuarentena, y todo esto lo hacemos con ese aprendizaje que tuvimos durante el confinamiento. O sea, que por eso digo que mucho se ha quedado, pero se ha quedado porque lo tenemos como necesidad ahora por el sistema que hemos establecido de medidas de seguridad para la salud dentro del colegio. E incluso tenemos alumnos, o sea, profesores que están en cuarentena, pero son asintomáticos, y entonces ellos están desde casa dando a 2 clases aquí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y a lo mejor tiene 2 o 3 alumnos en casa. O sea que la plataforma ahora mismo convive con nosotros de una manera incluso pues más engrandecida o más aprovechada, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque hemos tenido que instalar todo un sistema en el colegio. Cada aula pues tiene una cámara, unos altavoces, unos micros, y como te puedes imaginar, pues claro, estamos hablando de unos 600 dispositivos conectados todos por Teams con conexiones síncronas. O sea que el refuerzo de puntos de acceso Wi-Fi y de acceso a Internet de fibra y firewall de servidores y todas estas cosas técnicas que dice el equipo, pues ha tenido que ser esa segunda transformación, tanto en nivel base de tecnología como en tecnología metodológica, como después de nuevo en la formación y desarrollo del profesorado. Oye, y uno de los aspectos que más preocupaba en la cuarentena, pero obviamente por lo que estás contando, vosotros habéis podido seguir todo vuestro proyecto, vuestro currículum, pero era pues cómo esto impactaba en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y luego también toda la parte del proceso de evaluación. Sobre los procesos de evaluación, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo habéis afrontado vosotros esa parte? El proceso de evaluación, en principio, no tiene ninguna complicación siempre y cuando no estemos hablando del modelo de evaluación tradicional, que es el que necesitamos en bachillerato para preparar la selectividad. Pero porque es un modelo de evaluación muy concreto, que necesita un tipo de prueba muy concreta, que este tipo de conexión no la favorece en ningún sentido. El alumno es alumno y sabemos pues que todos, cuando nos enfrentamos a una situación, pues aprovechamos los medios que tenemos para poder sacar mejores resultados. Esto ha existido siempre y seguirá existiendo siempre, y para eso estamos nosotros, para ver cómo podemos realmente. Entonces, nosotros sabemos muy bien y podemos hacer procesos de evaluación, autoevaluación, coevaluación, evaluación continua. Lo que ocurre es que preparar a un alumno para una prueba de selectividad sí que requiere de un tipo de prueba que no hemos sido muy exitosos en poder hacer utilizando la tecnología síncrona. Nosotros no hemos podido desarrollar algo que para ese modelo de evaluación nos sirva de manera fehaciente para que el alumno desarrolle el hábito que tiene que desarrollar para la preparación de esa prueba. Pero para lo demás sí. Y sí que hemos explorado muchísimo más la evaluación competencial. Estamos trabajando para que algo que ya veníamos haciendo, trabajándolo pues aún más, evaluando muchísimo más las competencias del alumno, que no tanto en los contenidos, y es algo que hemos aprovechado este momento para seguir ahondando en él. Con todo esto que está ocurriendo, y ahora que hablas de la evaluación competencial,
siempre los colegios, las familias, además, porque entender de educación, si no estás dentro, es complicado, pues siempre, o muchos tradicionalmente ha estado muy enfocado en los contenidos, ¿no? Con esta situación lo que sí se ha visto que, viendo a la velocidad que cambia el mundo, y que solo sabemos dos cosas del mundo, uno, que va a ser digital, y dos, que ya no sabemos nada más, más valor toma pues que haya un proyecto donde se sea capaz de desarrollar ese nivel competencial de los alumnos, no tan centrado en contenidos, y sobre todo que los alumnos tengan esas habilidades para afrontar lo que les venga. Y en este sentido también hablabas al principio que vuestro proyecto es un proyecto que trabaja un concepto de ciudadano global. Esto me ha recordado también al último marco que ha sacado PISA, que es el marco de competencia global, ¿no? donde habla de esa competencia, donde los alumnos tienen que comprender en qué mundo están, cuál es su contexto, cuál es su impacto pues en el mundo con lo que hacen, y todo eso va mucho más allá de los contenidos, ¿no? ¿Tú crees que ya no solo vuestro colegio, en general, por fin en el sector y en el sistema educativo español se va a virar a esa formación más competencial y menos basada en contenidos? La ley lo habla ya desde hace tiempo, ¿no? Y ya llevamos hablando hace tiempo. El tema es al final llevar la teoría a la práctica, Claro. y para llevar la teoría a la práctica lo que nos tiene que también cambiar es la exigencia externa. Claro, si seguimos teniendo un marco para preparar hacia la universidad que nos está requiriendo de un tipo de preparación, pues es difícil, pero es difícil en los cursos superiores, ¿no? Yo creo que sí, que vamos evolucionando y vamos avanzando hacia esto, y yo creo que ya hay muchísimos colegios que están muy avanzados en ello. Para que sea algo sistematizado de manera general en la educación, no te sabría decir, pero yo entiendo que sí, que es hacia donde tenemos que evolucionar. Tenemos que, además, las competencias son muy bonitas, ¿no? La competencia aprender a aprender, la competencia social y cívica, la emprendedora, o sea que son cosas que están muy bien tipificadas. Hay comunidades autónomas que las tienen más desarrolladas que otras, pero está en todas, ¿no? Nosotros tenemos, sobre todo, en aquellas competencias que son más alineadas con el desarrollo personal, con las habilidades blandas, las soft skills, tenemos un proyecto que es el proyecto Life Skills, lo llamamos nosotros, se ampara dentro del marco normalmente del plan de acción tutorial, donde dentro del plan de acción tutorial los tutores son los que trabajan una programación que imparten a los alumnos, que además está muy basada también en el sistema británico de Personal, Ajá. Social, Health, Económico, que es precisamente andando en toda esta parte que se tiene que desarrollar en ellos. Es que es lo que les van a requerir, lo que les están requiriendo ya. Si yo creo que muchas veces hablamos de, mira lo que el empleador, lo que el mercado, lo que la sociedad necesita, y prepárales para ello, lo están pidiendo, y es lo que están exigiendo. Hoy día, cuando te vas a enfrentar a una entrevista, cuando vas a querer destacar, cuando vas a querer realmente ser una persona que pueda aportar un valor diferencial, cuando quieras ser un contribuyente, no solamente para ti, para tu entorno, sino para el entorno más general de tu ámbito, de tu comunidad, de tu autonomía, de tu globo, pues al final lo vas a hacer si te has desarrollado de esta manera. Por tanto, sí, tenemos que avanzar en esa línea. Cambiando un poco de tercio, y ya, David, casi te pregunto, ahora ya no tanto como director titular del Centro Inglés, sino como presidente territorial de ACADE. En estos últimos tiempos, estas últimas semanas, se ha hablado mucho de la intención del gobierno de subir el IVA de la educación privada al 21%. Hoy parece ser que hay una noticia donde, en principio, parece que esto no va a ser así. ¿Cómo valoras este aspecto? Bueno, la noticia de hoy la valoramos muy Uh-huh. positivamente. La noticia lo que hace es refrendar que el borrador, el anteproyecto de presupuestos generales del Estado, que se ha aprobado por parte del Gobierno, por parte del Consejo de Ministros, ya no lleva la medida de eliminar la exención del IVA en la educación privada en general, porque estamos hablando aquí que esto es para el sector de la educación privada, no hablamos solamente de la formación reglada, reglada, no reglada. Estamos hablando de colegios, estamos hablando de lo que es educación infantil, estamos hablando de todo un servicio que hay, que por ejemplo en Andalucía además el servicio 0-3 años es un servicio que lleva la Junta de Andalucía, pero que lo llevan centros privados que se hubieran visto también afectados por esto. Hablamos de academias de idiomas, academias de danza, estamos hablando pues de academias de música, también de algunos servicios
cuando tenemos hijos que tienen a lo mejor necesidad de logopeda Ajá. o algunas necesidades de déficit de atención, pues esos servicios también se iban a gravar con el 21%. O sea, una medida que en principio no tenía ni pies ni cabeza y que era un ataque a la línea de flotación a un sector que contribuye muchísimo al desarrollo social y, por tanto, de la economía de nuestro país, ¿no? Un sector que, además, nosotros decimos siempre que ya contribuimos. Todas las familias que están en estos centros privados, al final no están haciendo un uso de los centros públicos, ya sean las escuelas oficiales de idiomas, ya sean los colegios públicos o concertados, y por tanto es un ahorro que está dando a las arcas del Estado. Por tanto, no entendíamos muy bien la medida porque la medida es claramente ineficaz. Además, el Servicio de Evaluación Independiente Fiscal ya ponía un informe donde la medida recaudatoria, que era unos 1.600 millones, si se aplicaba el IVA, se iba a ver compensada con posiblemente unos 2.100 millones por el posible trasvase de alumnos hacia la pública y, por tanto, al final lo que iba a haber es un mayor gasto. Entonces no se entendía muy bien por dónde, ¿no? Un sector que ahora mismo precisamente está atravesando graves dificultades porque estamos teniendo que hacer esfuerzo, como hemos mencionado, ¿no? El poner en nuestros centros toda la tecnología, formar a nuestro personal, o sea, es un esfuerzo tremendo. Y en lugar de ayudas, que es lo que debería de haber, o un marco normativo que nos pudiera dar facilidades, de repente nos encontramos con una medida que lo que haría prácticamente es asfixiar a todo un sector, hacer desaparecer a una parte de él, y hablamos también pues, de masa de trabajadores, o sea, que engrosaríamos más listas de desempleo, porque evidentemente es muchísimo empleo que damos. O sea que no entendíamos muy bien la medida. Ahora mismo pues hemos respirado cuando hemos visto que no está incluida en los presupuestos generales, pero haremos seguimiento hasta que finalmente quede finalmente aprobado los presupuestos generales del Estado, ¿no? Nosotros pedimos, ya en ese caso, desde lo que es las asociaciones de centros privados, normalmente lo que pedimos es, evidentemente, que no se nos grave en este sentido, y por otro, lo que pedimos para nuestros proyectos educativos es autonomía, Pedro. Para desarrollar nuestros proyectos educativos en los colegios, que sabes muy bien y conoces porque trabajas con muchos de nuestros colegios, que queremos innovar, queremos ofertar pues muchísimas veces modelos educativos que van desarrollando pues nuevos proyectos, nuevas formas de entender cómo llegar a los alumnos, cómo estructurarnos. Para eso lo que hace falta es un marco que nos dé más autonomía. Y parece que cada mes más vamos hacia un marco regulatorio mayor, donde por parte del Estado o de las comunidades autónomas lo que se quiere es regular más lo que está ocurriendo en los colegios. Y eso también es otra forma de asfixiar la capacidad de creatividad y de aportar al sistema educativo mejoras en de muchísimas formas que además después compartimos con buenas prácticas, ¿no? Entonces, quizás desde esa parte de representatividad del sector, pues serían esas dos cosas. Esa medida o cuando se hizo el anuncio de esa medida sí tuvo un efecto que a mí me pareció muy interesante, es que asociaciones del sector que en algún momento dado pues se puede entender que competís, os unisteis, ¿no? Porque tanto de colegios Sí, privados concertados como de colegios privados, todos. los propios sindicatos, a mí me pareció También. muy interesante y de alguna manera se veía y señalaba lo desacertada de la medida cuando grupos que en principio pueden parecer con intereses contrapuestos se unen para decir, oye, esto no tiene ningún sentido. Tienes toda la razón. No necesariamente que sean asociaciones que se lleven bien o mal, sino que No, representan a una correcto. parte de la enseñanza distinta, que siempre hay buenas relaciones, pero que cada uno pues trabaja de manera independiente, y que llegado este momento, precisamente, cuando hay unanimidad de toda la representatividad de lo que es esta educación privada, incluido los agentes sociales, los sindicatos, todos se ponen de acuerdo en formular un escrito de manera conjunta explicando precisamente el por qué esta medida no es una medida coherente, pues demuestra precisamente bueno, que no tenía sentido aplicar, y muchísimo, nunca, pero muchísimo menos en este momento. Hace pocos días, también hablando con un director de otro colegio privado de Madrid, me decía que él veía
que los colegios se estaban empeñando en ver cómo proteger el modelo tradicional de lo que era un centro, ¿no? Tanto a nivel pedagógico como de gestión. Y que él veía que la manera de sobrevivir a todos los cambios que se están produciendo, cambios que además no van a volver atrás, sino que en todo caso se van a acelerar, era hacer innovaciones radicales en los modelos de gestión en los centros, porque las necesidades tanto de aprendizaje de los alumnos como las necesidades familiares y sociales estaban cambiando. Y que él veía que esto en el sector todavía no se entendía, ¿no? Y que se estaban tomando medidas en los colegios para proteger un modelo pues que ya no da respuesta a un contexto que está cambiando muy rápidamente. ¿Tú esto cómo lo ves? Pero es que nada más que tenemos que remitirnos a la historia, estamos en un momento de crisis. En los momentos de crisis hay grandes revoluciones. Y estas grandes revoluciones, las queramos o no, están ahí. Cómo nosotros reaccionemos a ellas, quiere decir que vamos a estar preparados para el después. Y el después va a llegar. El después va a llegar con unas necesidades totalmente distintas porque va a haber una forma de entender las necesidades de nuestros jóvenes totalmente distinta y de nuestras organizaciones y de cómo las gestionamos totalmente distintas. Y tengo muy claro que la pregunta que hiciste, ¿no? Oye, de todo aquello que hicisteis, ¿qué se ha quedado, no? Como no nos hagamos esa pregunta todos los días e incluso aquello que no fuimos capaces de hacer por la inmediatez, ¿cómo podemos afrontarlo? Como no nos hagamos esas preguntas, en el después me pregunto si vamos a estar. Es así, como yo desde luego me lo planteo y me lo pregunto. Va a haber un después y para ese después tenemos que estar muy preparados y tenemos que estar desde el minuto cero. Vamos a tener que dar muchas respuestas porque además nosotros como instituciones educativas evidentemente decimos que somos el futuro. Los alumnos entran con 2 años en nuestro cole, terminan con 18, ya son 16, les ponen los 2 o 3 de la universidad. Por tanto, alumnos que están entrando a otra, estamos hablando que estamos preparando para dentro de 25, 26, 27 años. Tenemos que tener esa capacidad de visión, ¿no? Y si normalmente pensamos que la tenemos, ahora, con la gran transformación que hay, pues tenemos que tener una altura de visión muchísimo mayor. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. O somos capaces de aplicarnos esa transformación o no vamos a estar a la altura de lo que se va a esperar de nosotros. Y por ir acabando, David, ¿qué consejos, si quieres, o qué tres aspectos podrías aportar a otros directores que te vean de cara a las decisiones que vais a tener que tomar en los próximos meses, porque no sabemos lo que va a pasar? ¿En qué tres aspectos te centrarías, ¿no? Dirías, oye, pues en los próximos meses hay tres cosas que no se nos puede olvidar a los que dirigimos colegios. Hombre, está claro que al final, el pilar principal que nunca podemos olvidar son nuestras personas, son nuestros equipos, ¿no? Tenemos que saber cómo acompañarles en esta transformación que está siendo muy dura, porque si lo está siendo muy dura para nosotros como directivos, pues nos podemos imaginar lo que está siendo para ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no olvidar de cómo toda esta transformación hagamos que sea llevadera para ellos para que al final vayamos siempre al mismo ritmo, ¿no? Yo creo que al final eso es lo más importante siempre en instituciones como las nuestras que se basan en las personas y que lo más importante de lo que hacemos, el resultado de lo que hacemos, al final es el éxito del colegio, es el éxito de nuestros profesores, ¿no? Evidentemente el entorno digital, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea que eso no hay que decirlo, ¿no? Sabemos que tenemos que estar ahí, ¿no? Y desde luego el tercero, si vamos por ahí, pues es el tema de la evaluación competencial. Entiendo que es en uno en el que estamos trabajando nosotros ahora muchísimo. Y desde luego nosotros lo que cada vez más estamos hablando es que entiendo que yo creo que no son recomendaciones, son cosas que nosotros estamos haciendo y que seguro que están haciendo todos los demás, la motivación intrínseca, cómo podemos conseguir que realmente los alumnos entiendan que ellos son los responsables de su aprendizaje, que ellos son el motor de su aprendizaje y que nosotros cada vez más tenemos que ser esos facilitadores de lo que hemos hablado y ellos entiendan su responsabilidad y que tenemos que trabajar mucho para que en nuestro proceso casi que empezamos a hablar, a lo mejor los colegios somos un poco, hablamos siempre de los papás helicópteros, ¿no? Y a lo mejor los coles somos un poco coles helicópteros, donde estamos siempre pendiente de cada paso y no les estamos dejando sacar esas alas
que tienen que sacar y a lo mejor cuando la sacan, pues la sacan de manera muy acelerada, ¿no? Entonces otra, pues quizás sería esa. Pues David, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las cosas que nos has contado, súper interesante. Seguro que pues, otros colegios, otros directores que vean la entrevista, pues se van a quedar con ideas muy interesantes. Así que nada, que os animo a que sigáis trabajando. Daros las gracias por la confianza también en EIM Learning. Obviamente para nosotros es un orgullo poder estar trabajando con uno de los mejores colegios de Andalucía y de España. Y bueno, pues nada, seguimos trabajando. Mucho ánimo. Muchas gracias a ti, Pedro. Un placer como siempre.